Hola, vamos a ver la coordenada rectangular, la coordenada polar y su relación con la tubería industrial. Para empezar a situarnos, primero empezaremos a recordar lo que es el teorema de Pitágoras con una bayoneta simple. Aquí vemos una bayoneta simple donde tenemos sus lados X, Y y R. Primero vamos a recordar el teorema de Pitágoras fijándonos en este rectángulo de aquí. El teorema de Pitágoras que nos decía que a al cuadrado más b al cuadrado era igual a c al cuadrado. Teorema general de Pitágoras. Pero estas letras nosotros las podemos sustituir por cualquier letra que a nosotros nos interese. En este caso vamos a tomar las letras de nuestro triángulo que forma esta bayoneta, que tendremos x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado. Vamos a despejar r porque nos interesa despejar r. ¿Cómo despejábamos r? Pues x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado. Le hacíamos el radical a los dos miembros y como recordamos, que si teníamos una potencia con su exponente y su radical, quedaban anulados. Si lo recordamos de forma numérica, sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, aquí será igual a la raíz cuadrada de 9, solucionando la potencia, y la raíz cuadrada de 9 es igual a 3. O sea que si aquí cancelamos y cancelamos, nos queda la base, nos queda el 3. Pues aquí hacemos lo mismo, cancelamos y cancelamos y nos queda R solo. Llegando a la conclusión de que la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r. Vamos a sustituirlo por los valores que tenemos aquí asignados, a x, a y, y a ver si nos coincide con r. La raíz cuadrada de x, que será 3 al cuadrado, más y, que será 4 al cuadrado, igual a r. ¿Y esto qué quiere decir? 3 por 3, 9, más 4 por 4, 16, es igual a la raíz cuadrada de 25, si hacemos la suma, y la raíz cuadrada de 25 que es 5. O sea que se nos cumple que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado. Teorema de Pitágoras. También vamos a sacar, en este caso, su ángulo beta. ¿Cómo sacamos su ángulo beta? Si tenemos el seno y tenemos el coseno, la tangente es el seno partido entre el coseno. El arcotangente de 4 dividido entre 3 es igual a 53,13 grados con la tangente. Bueno, visto esto, vamos a centrarnos en un sistema cartesiano en el que situamos un punto en el espacio. Es un espacio en dos dimensiones. A este eje horizontal se le llama eje de abscisas y se le denomina por la letra X. Y al eje vertical es el eje de ordenadas y se le denomina con la letra Y, o Y como le llaman en la parte de América. O sea, tenemos un punto situado en el espacio y le vamos a dar
que le hemos dado los valores que le hemos dado a esta figura. En el eje de las abscisas le vamos a dar 3 y en el eje de las ordenadas le vamos a dar 4. ¿Qué tenemos aquí? Esta es su forma rectangular, la forma que estamos usando en la calculadora. ¿Cómo se anota este valor? Este valor es un par ordenado de números en el que primero anotamos siempre el valor de las abscisas y después separado por una coma el valor de las ordenadas. O sea, tiene este formato X, Y. Siempre tiene este valor. Este punto de aquí tiene este valor. Si lo pasamos con nuestros números, sería que tendríamos 3,4. Si lo quisiéramos pasar, esta coordenada, que es una coordenada rectangular, con estos valores, 3,4, con estos valores, a su forma polar, ¿cuál es su forma polar? Su forma polar es la distancia que hay entre el centro y la circunferencia, que sería el radio, y la pendiente que tiene ese radio, que sería su ángulo. ¿Cómo escribiríamos para pasar la forma rectangular a la forma polar? Pues escribiríamos pol, abrimos un paréntesis de polar, o sea, para convertir a la forma polar, la forma rectangular, convertirla a la forma polar, y escribiríamos su orden numérico. Primero las abscisas y luego las ordenadas. O sea, primero el valor que tenemos en las abscisas y después el valor que tenemos en las ordenadas, o sea, 3 y 4. Por ese orden siempre se escriben las coordenadas en un sistema cartesiano con ese orden. ¿Qué nos dará como resultado? Pues como resultado nos dará R y después, como su operación, pues nos dará beta. ¿Cómo nos da R? Pues muy sencillo. Aplica el teorema de Pitágoras directamente en la calculadora. La calculadora que hace esta operación que hemos hecho nosotros a mano. Esta misma operación. ¿Y qué nos da como resultado? 5. ¿Y qué nos da después como siguiente operación? El grado, 53,13. Una vez que tenemos la operación rectangular que la hemos pasado a polar, si la queremos volver a pasar de polar a rectangular, simplemente con el radio y con la pendiente que tiene, que son los grados, la escribiríamos igual, con un par ordenado de valores, que pondremos rec, para pasar de su forma polar a su forma rectangular, lo convierte, rec. Primero pondremos ordenado, o sea, su forma general es R, y ángulo. Siempre escribiremos de esta forma ordenada la forma rectangular. O sea, la forma polar para pasar la forma rectangular. Sustituyéndola por números, escribiremos rec para convertir a rectangular. Primero pondremos el valor del radio, que en este caso es 5. Sabemos que el radio corresponde a nuestra hipotenusa, en este caso. Y después pondremos por una coma los grados. 53,13. ¿Qué nos dará como resultado? Primero, como resultado nos da el eje de las abscisas, el valor del eje de las abscisas. Y después, como siguiente operación, nos da el valor del eje de las ordenadas, que en este caso nos dará como valor 3 y 4. O sea, cuando nosotros estábamos usando la forma rectangular, la escribimos ordenada. Primero la X y después la Y, o sea, primero las abscisas y después las ordenadas, separada por una coma. Lo pasamos al sistema polar. Si con lo que tenemos es el sistema polar y lo queremos pasar al sistema rectangular, pues escribiremos con el mismo orden.
Primero escribiremos el radio y después escribiremos los grados separados por una coma. Y nos dará como resultado primero el eje de las abscisas y después el eje de las ordenadas, o sea, X e Y. Eso es todo lo relacionado con la función polar y la función rectangular. O sea, esta es la función rectangular, su nombre lo indica, forma un rectángulo, y esta es su función polar. La relación que tienen es que hace de forma automática el teorema de Pitágoras. Y con un punto añadido hace la función trigonométrica de lo que es la tangente, porque lo que nos da es el grado de la pendiente. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos una figura que se desplaza tiene dos desplazamientos, uno y dos desplazamientos? Vamos a ver qué pasó con el sistema cartesiano. Como vemos aquí, al sistema que teníamos antes cartesiano se le ha añadido otro eje más, donde pasa a llamarse X a uno de los ejes horizontales, Y al otro eje de los horizontales y Z al eje vertical. Siguiendo con el mismo ejemplo que teníamos, vamos a situar los valores en el eje de coordenadas. Nos dice que tenemos en X desplazamos 2, en X desplazamos 2. En Y desplazamos 3. En Y desplazamos 3. O sea que esto vendría más o menos aquí. Y después en Z desplazamos 4. En Z, que lo tenemos aquí, desplazamos 4. Vendría aproximadamente a esta altura. O sea que tendríamos el punto aquí. Ese punto tendríamos aquí. ¿Podríamos hacerlo con la coordenada polar y la rectangular? Depende. Podríamos usar la coordenada polar, lo que no podríamos usar será la coordenada rectangular, como ahora veremos. Primero vamos a hacer la figura por el sistema algebraico. ¿Qué nos decía el sistema algebraico? Nos dice que R, que es la hipotenusa que tenemos aquí, R al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. Vemos que es muy parecido al teorema de Pitágoras. Se le añade simplemente uno de los catetos, un cateto más, pero es lo mismo. Vamos a despejar R. Y como ya vimos cómo se despejaba R, simplemente vamos a sustituirlo por los valores. Tenemos que R es igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que es X, más 3 al cuadrado, que es Y, más 4 al cuadrado, que es Z. Esto aquí hay que ser igual. 2 por 2, 4, más 3 por 3, 9. Vamos a hacer, sería 2 por 2, 4, más 3 por 3, 9, más 4 por 4, 16. 16, 4, 20, 29. Igual a la raíz cuadrada de 29. ¿La raíz cuadrada de 29 cuánto es? 5,384, que es R. Como vemos aquí, es R. ¿Cómo tendremos el ángulo B? El ángulo B, si X es el coseno y R es la hipotenusa, ¿qué operación trigonométrica haremos? El arcocoseno. El arcocoseno de X partido por R es igual, vamos a sustituirlo por nuestros números, el arcocoseno de X, que vale 2, dividido entre R, que vale 5,385,
nos dará un valor de 68,19 grados. Beta, el ángulo beta son 68,19 grados. Ahora vamos a ver cómo trasladamos esto en el sistema rectangular. Si queremos pasar del sistema rectangular al sistema polar, que nos acordamos que el sistema polar era conseguir R, que será la hipotenusa, y el ángulo beta. ¿Qué tendríamos que hacer primero? Primero tendríamos que hacer Z, la coordenada Z y la coordenada Y para tener esta diagonal de aquí. Bueno, pues hacemos pol de Z, que es 4, pol de I, que es 3, y Z, que es 4. Como vemos, hacemos primero el eje horizontal, I, que vale 3, y después hacemos el eje vertical, Z, que vale 4. ¿Y ahora qué hacemos? Pues anidamos, ponemos una coma y volvemos a poner pol, abrimos paréntesis y ponemos la primera coordenada, que es 2, y cerramos el paréntesis. ¿Qué hemos hecho así aquí con la coordenada polar? Hemos anidado dos funciones. La primera función polar es esta de aquí, y la segunda función polar es esta de aquí. Nos fijamos que en la función polar escribimos primero la coordenada X, coma, abrimos otra vez la función polar y escribimos la coordenada Y y la coordenada Z. Y cerramos el paréntesis. Primero escribimos la horizontal, después volvemos a escribir la horizontal y como último la vertical, por ese orden. Horizontal, horizontal y vertical. ¿Qué nos dará como resultado? Como resultado esta operación nos da R. Y según en qué calculadoras, como la Casio, si apretamos el rojo y la tecla F, nos devolverá el valor de beta, el valor del ángulo. Pero una vez que estamos en posición polar, en esta situación, que tiene una función anidada, no podemos volver a la función rectangular. No nos deja volver a la función rectangular. Ese es uno de los problemas que tiene. Es uno de los problemas que tiene esta operación. Podemos pasar de la forma rectangular a la forma polar. Una vez que hemos entrado en la forma polar, no nos deja entrar, no nos deja volver a la forma rectangular. Como vemos, la función polar y la función rectangular lo único que hace es simplificarnos algunas operaciones que las podríamos resolver o bien con el teorema de Pitágoras o bien con trigonometría. Lo que hay que tener claro cuando se usen estas funciones es el orden en el que se especifican o en el que se apuntan las coordenadas, sabiendo siempre que en un sistema cartesiano de 2 dimensiones tenemos que apuntar las abscisas y después las ordenadas, por ese orden. Una de las cosas que tendremos que tener en cuenta también es el vértice. Tenemos que acordarnos que el vértice cero en este caso, es el vértice cero. Pues no es lo mismo tener el ángulo aquí que tener el ángulo aquí. Si tuviéramos el ángulo aquí, el eje de ordenadas y el eje de abscisas cambiaría, lo tendríamos que ir girando. Tendremos que tener en cuenta el inicio, el cero, el eje de las ordenadas y el eje de las abscisas, como hemos dicho. Y si es una función anidada, ordenar primero las horizontales
y como último la vertical, muy importante, y tener sobre todo en cuenta el vértice, ¿eh? El vértice de cómo, de dónde parte, como si dijéramos de dónde parte el radio, o de dónde parte la hipotenusa. Bueno, espero que esto os haya quitado muchas dudas que hay por ahí de cómo se apunta, por qué se ponen paréntesis, por qué no se ponen paréntesis. Es simplemente funciones anidadas y respetando un orden, como hemos dicho, en un sistema cartesiano. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda.